acompañando nuevamente un lunes, ¿cierto?, de entrevista a profesionales. Ahí ustedes ya pueden ver en pantalla a nuestra invitada de hoy. Así que quiero saludar a los que ya se están uniendo, las fieles de siempre. Luisa, Carla, mira, la Olga está tempranito aquí, muy bien ahí apoyando a nuestra querida Leslie, así que se las presento ya oficialmente. Estamos en el tema de hoy día, ¿cierto? TEA y agresividad, y lo vamos a estar conversando con Leslie Fuente, ella es psicóloga de nuestra fundación, y además contarles que es súper interesante la perspectiva que ella nos va a tratar durante la conversación que vamos a tener hoy día, porque no solo lo hace desde lo disciplinar, desde su profesión, ¿cierto?, como psicóloga, sino como mamá también. Ahí ella después nos va a poder explicar un poquito más de eso. Así que Leslie, usted sabe que yo estoy muy contenta de que esté aquí, así que muy, muy, muy bienvenida, y la dejo para que salude a todos los que ya la están viendo y escuchando. Sí, buenas noches. Nada, pues súper contenta. Buenas noches a todas y a todos los que están escuchando. Sí, pues esta es una participación bien especial para mí también, por lo que comentaba Aurora, ¿cierto? Porque yo, además de psicóloga en la fundación, mi hijo también va a la fundación, ¿cierto? Yo soy mamá de un niño de 6 años que también está dentro del espectro, entonces para mí participar en estas cosas es súper importante, tiene un valor agregado además para mí. Así que súper contenta, pues. Espero que pueda ser de utilidad esta noche. Y nada, pues, hablar de agresividad y trastorno del espectro autista es un tema, ¿cierto? Todos los que tenemos algún hijo dentro del trastorno, el tema de las malas conductas, ¿cierto?, de la agresividad es un tema importante. Ya cuando los niños se enojan, agreden o golpean a otros niños o tiran cosas simplemente, o cuando tienen una rabieta, contrario a lo que todos piensan, ¿cierto? No es un tema netamente de rebeldía o de mala actitud, ¿cierto? Estar dentro del espectro autista es una afectación del neurodesarrollo que afecta la estructura del cerebro de los niños, ¿ya? Entonces no es algo que hagan como a propósito siempre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante? Hablar de agresividad, entender que aun cuando tenga como una razón por qué tener agresividad en los niños, se puede trabajar. Se puede trabajar si es que uno entiende bien lo que está pasando, y eso es lo que yo quiero como compartir hoy día. Así que... Así es. Y ya te están saludando, Olga, que es nuestra ahí coordinadora del Departamento de Educación. Dice: saludos a nuestra psicóloga, grande fundación, te amamos. Y acá también te llegó un saludo personalizado, lo vamos a poner ahí en pantalla también. Dice: bienvenida, psicóloga de mis nietos, nuevamente acompañándolos con interés y cariño. Estuvimos ensayando todo el día con mi santa madre, a mi mamá, para ese saludo que no está con su historial. Así que ahí Marcela también dándonos un saludo a mí. Muchas gracias, Marcela. Espero que disfrute. Y ya lo empezaba a adelantar un poquito la Leslie. Quisimos poner el título, incluso puede sonar un poco agresivo. Y no estoy siendo muy sincera. TEA y agresividad. ¿Por qué quisimos ponerle este título? Porque también ustedes saben que uno de nuestros objetivos es educar, informar, y muchas veces se vincula al trastorno de espectro autista y a las personas que están dentro del espectro como personas agresivas, como personas violentas, como personas impulsivas. Y convengamos que la agresividad no es un tema restrictivo a nadie, digamos, un tema humano, de las personas, como hablábamos el viernes pasado con Jaime Pereira, que cuando hablábamos de TEA, él decía: quiero hablar de personas, y después hacer la coma y otra cosa, no una etiqueta antes que la persona, antes que el individuo, ¿verdad? Y justamente Leslie nos ha preparado todo un material que nos va a ayudar a entender justamente y a desenmarañar qué es esto de la agresividad, cómo lo podemos leer, cómo lo podemos entender, cómo lo podemos trabajar, intervenir. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar inicio entonces al tema de decirles o recordarles más bien que ustedes pueden ir haciendo sus preguntas, sus aportes. Tampoco la idea es que Leslie o yo les estemos hablando solamente nosotros, también los aportes que ustedes nos hagan desde sus casas, sus consultas o sus vivencias también, si es que las quieren compartir,
son súper bienvenidas y nos sirven a todos para crecer un poquito más. Partimos entonces. Aquí, por ejemplo, está planteada la pregunta: ¿mal comportamiento o problemas de comunicación? Sí, un poco como yo les comentaba, hay que considerar que hay una asociación, ¿cierto?, entre las características propias del trastorno y la agresividad, pero dentro de esta presentación vamos a explicar un poco por dónde va la relación, ¿ya? Hay que entender en primer lugar que el comportamiento, ya sea agresivo o no, es también una vía de comunicación, ¿ya? Y sobre todo si uno considera que los niños que están dentro del espectro tienen problemas generalmente para la comunicación verbal, ¿ya? Entonces, en muchos casos, expresan sus necesidades, sus miedos, las frustraciones a través del comportamiento, ¿ya? Entonces, por eso es importante entender qué es lo que sucede ya en el cerebro de los niños con TEA, ya un poco para entender el origen de todo esto. Y antes que todo, es muy importante decir que el autismo en sí no causa comportamiento agresivo o desafiante, ¿ya? No es que por el hecho de tener trastorno del espectro autista, el niño necesariamente va a ser agresivo, ya eso es un punto bien importante. Sin embargo, también es cierto que algunas de las condiciones como del neurodesarrollo que se encuentran a la base de este trastorno aumentan la propensión a desarrollar ciertas conductas negativas como a lo largo del ciclo vital, ¿ya? Y para poder poner todo esto en contexto, ya quiero comentarles un poquito sobre cómo se hace el diagnóstico ya del espectro autista. Yo sé que han hablado de esto en lives anteriores, entonces yo lo voy a hablar como muy general, pero es importante entenderlo, ¿ya? Para que un niño sea diagnosticado ya con el espectro autista, según el DSM-5, que es el libro que se usa para hacer el diagnóstico, ya tiene que tener dos grupos de características, ya, o síntomas. Dentro del primer grupo estarían como los comportamientos estereotipados, los intereses restringidos y las alteraciones sensoriales que ya todas las mamás que ya estamos dentro de este mundo ya tenemos como súper conocidos estos conceptos, ¿ya? Y en segundo lugar, en el segundo grupo están como las alteraciones como sociocomunicativas, ¿ya? Vale decir reciprocidad social, comunicación no verbal, comprensión de relaciones sociales. Entonces, un niño que tiene el grupo 1 y el grupo 2 de estas como habilidades es igual a autismo, ¿ya? Eso es como un resumen de la clasificación. Entonces, cuando yo me refiero que hay características que están a la base del trastorno, me estoy refiriendo a estas conductas, ¿ya? ¿Qué es lo que podría estar relacionado con todo esto? Podríamos decir en el fondo que este conjunto de características son las que podrían como provocar en algunas ocasiones como agresividad, ¿ya? Y aquí yo le puse también una lista de algunos otros síntomas, ahí dice comórbidos, ¿ya? Cuando se habla de comorbilidad, quiere decir de que son algunos trastornos que están al mismo tiempo que el autismo, ¿ya? A muchos de nuestros hijos les pasa que además de tener TEA, tienen otros también trastornos. Y puede ser un trastorno del lenguaje, una discapacidad intelectual, un trastorno por déficit atencional y hiperactividad, que es como el más común, ya que un poco yo escuché que hablaban de esto el viernes, ya en el otro live, que se hablaba que es como lo más probable, ya que haya como paralelamente. A veces también hay problemas de salud mental, ya sobre todo como en la adolescencia empiezan a surgir estas cosas, pues ansiedades, depresiones, ¿ya? Y también algunos aspectos cognitivos. Aquí hay alteración en la teoría de la mente, alteración en las funciones ejecutivas, alteración en la regulación emocional, ya son en realidad muchos los factores que se pueden dar paralelamente al autismo, ¿ya? Y al estar paralelamente a los rasgos del autismo también tienen alguna incidencia en las conductas y especialmente en las conductas agresivas, que es como el tema que nos convoca hoy día. Y bueno, esto entonces un poquito como reiterativo de lo que acabo de mencionar, pero es muy importante dejar claro esto. ¿Todos los niños con autismo son agresivos? No, ya, eso es muy importante. El autismo en sí no causa agresividad, ¿ya? No todos los niños con autismo desarrollan conductas agresivas, ¿ya? Lo importante aquí es dejar muy claro que son algunas de las condiciones propias del TEA, que son las que yo ya les mencioné, que lo que hacen es aumentar la probabilidad de desarrollar conductas como
agresivas o negativas. Es decir, que básicamente la probabilidad de que un niño con autismo desarrolle estas conductas es mucho mayor que las de un niño neurotípico, ¿ya? Pero tampoco es que necesariamente las vayan a desarrollar, ¿ya? Eso es como importante mencionarlo. Y también es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque tampoco yo puedo justificar las conductas agresivas o los malos comportamientos de mi hijo con el autismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es la causa de eso. Ya, por eso quería como mencionarlo aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que generalmente, ¿sí? Justamente te iba a hacer ese alcance que también salió en otros lives anteriores cuando hablábamos, por ejemplo, de niños con no verbales, o que lo que tú hablas también de, a mí me cuesta mucho esa palabra, comorbilidad, que esta situación paralela de que está, digamos, el TEA como diagnóstico principal, pero se acompaña de algún otro diagnóstico. Cómo justamente el manejo y el acompañamiento, la educación, la crianza, todo eso, los aspectos ambientales, que yo sé que tú lo vas a tocar más adelante, van generando toda una forma de relacionarse también. Y hemos tocado, me acuerdo con Claudia Marimón se tocó ese tema, en cuanto ella evidentemente lo abordó para el tema del lenguaje, el cómo muchos papás de pronto no ocupaban el tema de la comunicación aumentativa, pese a sugerencias de profesionales, porque, por ejemplo, la mamá decía, es que yo le entiendo todo. Entonces, como que hay una visión como de mi niñito o mi niñita, en algunas mamás, de no querer que este jarrón de cristal llamado TEA se vaya a quebrar. Entonces, también como tratarlo muy con guantes, de pronto caer en conductas muy sobreprotectoras, y que sabemos que por lo menos los que trabajamos con niños, que la sobreprotección es un enemigo a largo plazo atroz, digamos, o sea, es realmente atroz. el no poner límites, no poner ciertas reglas de sana convivencia, responsabilidades, en fin. Y eso ya se escapa, que es lo interesante, lo que a mí me gusta mucho de todo esto, que se escapa al TEA. O sea, la sobreprotección en sí no es una dinámica muy positiva en ninguna interrelación familiar. Y si estamos hablando de niños, de niñas que tienen otro tipo de necesidades, que necesitan otras orientaciones, quizás incluso orientaciones más concretas, más claras incluso, siento que la ola que se puede venir de vuelta puede ser mucho más inmanejable a largo plazo, que es lo que generalmente pasa cuando hay mucha sobreprotección. Acá te están mandando una pregunta al tiro. Ya. Si quieres hacer un comentario, después te paso la pregunta. Sí, no, lo que pasa es que, claro, en la reunión previa a esto lo habíamos conversado, ¿cierto? Y claro, uno desde el lugar de mamá, yo le entiendo la situación, ¿cierto? Sobre todo al inicio, cuando uno lleva poco tiempo con esto del diagnóstico, uno como que tiende a querer proteger hasta de lo que no es necesario, ¿cierto? Entonces uno tiene como esa tendencia a justificar todo con el diagnóstico, ya así como no, es que quizás está tirando las cosas porque tiene autismo, y no, está tirando las cosas porque además de tener autismo es un niño que necesita cierta como marcarle, cierto, qué es lo que está permitido y lo que no, sobre todo además para niños con autismo que necesitan cierta estructura, ya como adicional a la que un niño neurotípico tendría. Entonces, como claro, al inicio uno como que tiende a como esas cosas, pues yo espero que con toda la información pueda ir ayudando a las mamás en eso, como a poder tomar la decisión de hacer un cambio en ese sentido, porque van a ver lo beneficioso que es, porque a medida que los niños van creciendo se va haciendo más difícil controlar estas cosas. La pregunta te la mandan al tiro ya. ¿Qué tan importante es la familia? Aquí dice, en todas las etapas infantiles, querida Leslie, con querida y todo. Sí, muy bien. Sí, pues pucha, a ver, lo que pasa es que qué tan importante es todo lo importante, o sea, a ver, que uno pueda buscar apoyo en los profesionales y no solo en el área de la psicología, sino que en todos los aspectos, claro que es una ayuda, un apoyo, pero la responsabilidad más grande la tenemos nosotros en la casa, ¿cierto? Porque sobre todo, por ejemplo, cuando uno habla de temas de conducta,
No sirve de mucho si yo en la sesión, los 45 minutos que hay, les doy todas las herramientas que yo pueda buscar para ayudar, si en la casa no se van a cumplir. Ya es importante como, y lo vamos a hablar acá en la presentación también, que cada decisión que uno tome terapéutica se pueda generalizar a la mayor cantidad de contextos posibles. Y de todos los contextos posibles, la casa es el más importante. ¿Ya? Entonces es muy, muy, muy importante. Bueno, la casa es el más importante y el más permanente en la vida del niño o de la niña, de joven, adolescente, adulto, digamos. O sea, yo, aunque sea un poco autorreferente, en la reunión apoderada o en entrevista apoderada, yo les digo, mire, yo podría, cuando hay un caso complejo, yo la verdad que podría quedarme mirando el techo, desentenderme de esta situación, porque yo soy una persona que está literalmente un par de años en la vida de su hijo y después... fin, digamos, pero porque mi profesión es así y bien. Pero usted, mamá, papá, tío, abuelito, hermano, el que va a estar mucho más permanente en la vida de esa persona. Entonces, justamente el cómo generamos estructuras familiares más nutritivas, más positivas, al final es un beneficio no para el niño con TEA, que eso nos interesa mucho subrayar. Esto no es un traje a la medida para un niño o niña con TEA, es para una persona y para su núcleo también, porque tiene una directa injerencia en eso. Vamos a entender entonces, Leslie, estas conductas agresivas en personas que están dentro del trastorno del espectro autista. ¿Cómo las podemos empezar a entender? Ya, bueno, un poco si ya estamos como, tenemos el concepto, ¿cierto?, de que el autismo no causa agresividad, ¿cierto?, que son conductas que hay a la base que influyen pero no causan, ¿cierto? También lo primero que tenemos que entender aquí es que las conductas de tipo agresiva tienen que ser tomadas como prioridad máxima siempre, en niños pequeños y en adultos. Ya no es algo que uno pueda considerar si interviene o no, ya son de máxima prioridad siempre, porque a mayor tiempo que persistan estas conductas, más difícil va a ser poder modificarlas o extinguirlas, ¿ya? Entonces, tanto las conductas de agresión al entorno como las conductas de agresión a sí mismo, ¿ya? En todo tipo es importante como actuar lo antes posible, ¿ya? Y el primer paso para poder llegar como a esta intervención es identificar los detonantes de estas conductas, ¿ya? Sabemos qué es lo que está a la base, pero tenemos que identificar también qué es lo que detona, ¿cierto? O gatilla estas situaciones, porque si conocemos el origen va a ser más fácil intervenir, ¿ya? Entonces, como en todo, en autismo es primordial conocer muy bien a la persona en donde yo quiero trabajar, porque todas son súper distintas, ya por eso se habla del espectro del autismo, no hay como una razón o un detonante que yo le pueda decir que le va a funcionar a todos, ya es como un trabajo bien individualizado el que se hace aquí. Leslie, sabes que está llegando una pregunta muy buena, que no puedo dejarla pasar. De hecho, invito a Olga si quiere opinar sobre esta pregunta en los comentarios, si todavía está Olga. Yo creo que sería importante la opinión de Olga, que es nuestra coordinadora del Departamento de Educación, de Escolarización, perdón, en Fundación Te Amamos. Dice Luis Sepúlveda, profesor IUTP de Santiago, dice, ¿ustedes creen que el sistema educativo junto a sus planes y programas son pertinentes para trabajar con y para la diversidad? ¿Y de qué manera esto influye en la frustración de los estudiantes con TEA? Preguntaza, deberíamos hacer un live entero. Solo de esto. Así que, Olga, de verdad te invito en los comentarios a acotar aquí. Pero, Lenny, yo sé que es un tema gigante el que plantea Luis ahí, pero sí, desde tu perspectiva, de lo que tú has podido ver, ¿qué opinión te merece? Sabemos que es una opinión superficial que no vamos a ahondar mayormente. Sí, claro. Sí, es un tema, es un tema porque claro, todo el tema que tiene que ver como con el sistema educativo, con la escolarización de nuestros niños es, pucha, yo no sé si pasa como por algo tan, a ver, tendría que ser como una intervención como a nivel de estructura, pues no sé si es como algo tan individual en este caso. ¿Ya? Y pasa harto por el tema de las frustraciones en los estudiantes, en los colegios, pasa por un tema de dificultad de la interacción y no siempre es como de parte del que tiene autismo con el resto, sino que desde el resto hacia poder como
incorporar en todo el sistema, pues, y son tantos los factores que influyen que, claro, da como para un live solo de esto, es verdad. Es un tema difícil. Sí, podríamos, es verdad. Para los que lo están viendo fuera de Chile, hay un dicho acá en Chile que se dice mojarse el potito, que es que uno se compromete con Tuti, en este caso con la respuesta a esa pregunta. Mi respuesta es tajante y creo que no. Yo creo que justamente el sistema educativo, junto a sus planes y programas, no es pertinente para trabajar con y para la diversidad, entendiendo que la diversidad, y algo que hemos invitado desde mayo a la fecha, nosotros no hablamos de diversidad y de inclusión para las personas con TEA. Cuando hablamos de diversidad es diversidad, no hay límite, no hay restricción a ese arcoíris de multicolor. Entonces, justamente cuando uno ve un sistema educativo en donde no da abasto ni siquiera en cuanto a infraestructura, y tenemos salas atiborradas con más de 40 estudiantes, y eso sigue siendo pan del día a día. No es que nos vaya quedando una escuela con esa situación, son muchos los establecimientos públicos que están sobre esa cantidad de niños. Entonces, si yo incluso entiendo la diversidad como el respeto a los distintos ritmos de aprendizaje y no involucro ni siquiera un diagnóstico o un trastorno o una condición, con más de 40 y cómo están estructuradas las clases y etcétera, la verdad que los docentes tienen que poner harta creatividad y harto compromiso personal para poder hacer ese abordaje, pero justamente el sistema es bien castrador en ese sentido, y acá continúa don Luis que dice que está obsoleto. Yo creo que sí, o sea, no, yo siento que y hay seminarios, y en fin, que estamos educando en el 2020 como educábamos hace 100 años atrás. O sea, hay una dicotomía y un engranaje que no funciona. Y claro, cuando hablamos de personas que tienen condiciones específicas como el TEA, que tienen características bien claras, evidentemente sí es frustrante para un neurotípico el actual sistema escolar, para un TEA también en ciertas situaciones, sin duda, yo creo que sí. Yo estoy dando mi opinión, no lo estoy planteando como una verdad absoluta ni mucho menos, pero sí, creo que no, y creo que vamos a invitar a don Luis con su perspectiva ahí formal. Olga no me hizo caso, no ha dicho pío, los comentarios se nos fue. Y acá hay otro comentario que tiene que ver con el tema de hoy, Leslie, que dice: Dieguito, nuestro querido Dieguito, está un poco agresivo. Igual lo relaciono con todo lo que está pasando. Recién estamos tomando terapia, ojalá se le pase. Pero ¿cómo podría hacer para quitarle la agresividad? Quédate en el live, Luisa, porque vamos a decir hartas cosas con respecto a la pregunta que estás planteando. Y Mariana Scorsoni desde el Tabo nos está saludando. Bienvenida, Mariana. Seguimos, mi estimadísima. Seguimos. ¿Qué tema estabas tocando? Sí, un tema sensible para todas las que tenemos hijos en edad de escolarización. Pero bueno, seguimos con esto entonces. Yo puse como gráfico un poco para poner en fácil y en concreto, ¿cierto?, todo lo que estamos hablando. Y se puede decir que dentro de los orígenes, ya, como de las conductas agresivas, podemos encontrar 3 grandes bloques, aunque no los únicos, ¿ya? Porque como les decía, como todo en TEA, hay múltiples opciones, ¿ya? Pero estas son como las más comunes, ya que estaría en primer lugar los trastornos del procesamiento sensorial, ¿ya? También tenemos los problemas de comunicación, y por último los problemas de conducta, como problemas de conducta más puros, ¿ya? Propiamente tal de conducta, ¿ya? Cada niño tiene dificultades en el área sensorial y en el área del lenguaje de distintas formas y en distintos grados, ¿ya? Y evidentemente, si esas dificultades no se trabajan, pueden desembocar en conductas agresivas o inadecuadas en la medida que representan desafíos cada vez mayor que los niños no van pudiendo manejar, ¿ya? Pero también está esta tercera opción, que son como los problemas de conducta, que son como los problemas más puros, ya que vamos a ir trabajando o hablando un poco más en detalle de eso en este live,
Pero a partir de eso yo les haría como la siguiente pregunta, que viene en la otra diapositiva. Considerando todo lo que hemos hablado, ¿será posible controlar el comportamiento de un niño con TEA? Hablando como de comportamiento agresivo, ya que es un poco en respuesta a la pregunta de que hicieron recién de Diego. Yo no lo conozco personalmente, pero sí he escuchado el del caso con mis compañeras ahí. Entonces, respecto a esta pregunta, bueno, yo diría que al igual que un niño neurotípico, ya los niños con TEA también aprenden de las experiencias o de lo que viven, ¿ya? Y en ocasiones han aprendido que las malas conductas son una vía de escape rápida a situaciones incómodas, o en muchas ocasiones son una buena forma de conseguir lo que quieren, ¿ya? Muchos niños con autismo han aprendido que los gritos y las conductas agresivas los alejan de un entorno que los estresa o, como decía recién, los llevan como a conseguir lo que quieren. Y el tema aquí, ¿cuál es? Que si alguna vez un niño logró lo que quería gritando, pataleando y golpeando, es 100% seguro que lo va a volver a hacer, ¿ya? Y eso vale para niños neurotípicos y niños con autismo. Para uno mismo, si alguna vez yo hago algo que me funciona, lo voy a volver a intentar, ¿ya? Entonces ese es el tema. A eso me refiero cuando me refiero a problemas de conducta más puros. Ya no es por una crisis sensorial, no es por un problema de comunicación, es por una conducta inadecuada que aprendí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es necesario en este tipo de situaciones? Trabajar la autorregulación. No, en la anterior todavía, Aurora. Sí. Es trabajar como la autorregulación para poder desarrollar la capacidad de relajarse ya en momentos de angustia para poder enfrentar situaciones calmadamente, o quizás también, incluso más importante, ayudarlos a aceptar que no siempre voy a tener lo que quiero. Y eso es algo muy importante incluso para nosotros, ¿cierto? Uno tiene que aprender que no siempre va a tener lo que quiere. Entonces aquí es importante, y por eso les puse el dibujito ahí, distinguir que hay 3 tipos de regulación que yo tengo que conseguir en mi vida, ¿cierto? Está la regulación sensorial, que es la que me permite como responder a todo el tema del entorno. Ya en cuanto a la sensorialidad está la regulación emocional, que es la capacidad de regular lo que siento y mis impulsos, que es lo que generalmente yo trabajo con los niños como más chiquititos. Y también está la... sí, vamos a hablar de eso, muy bien. Y está la regulación cognitiva. Ya la regulación cognitiva es la que me permite regular mis propios pensamientos y usar todo el conocimiento que yo he adquirido para resolver problemas, prestar atención, cambiar de una tarea a otra, que es algo que les cuesta harto a los niños, ¿cierto? La transición entre actividades. Entonces la situación aquí, que lo que yo quiero plantear es la siguiente. Aún con toda la terapia y con todo el apoyo disponible, ya siempre van a existir situaciones sensoriales o de comunicación o simplemente situaciones como de la vida diaria que van a hacer que nuestros hijos se pongan incómodos, ya, o que no les guste algo. El tema aquí es que hay que trabajar en darle las herramientas suficientes para que puedan salir de esa situación sin perturbarse y recurrir como a conductas agresivas, ya, porque eventos siempre van a haber. Ahora sí. En ese sentido, Leslie, yo he sido un poquito majadera en cada una de las transmisiones, bueno, no en todas, no es una exageración, pero en muchas de las transmisiones, lo relevante que yo considero que es estos conceptos que otorga la crianza respetuosa, que incluso de repente se le hace como burla, que la crianza respetuosa es mucho más profundo que no gritar, es un elemento importante, pero el tema de, y tú ya lo mencionaste ahora también, de conocer al hijo, si lo estamos focalizando en la familia, o al estudiante si es un contexto escolar, el darse ese tiempo a conocer, y el conocer desde mi punto de vista, y ahí corrígeme tú, es tener esa voluntad, por muy mamá que uno sea, o papá, o profe, no creerse como que por tener ese rol tú ya lo conoces. Yo siento que el conocer es un trabajo del día a día, donde un elemento bien importante es el tema de la comunicación, y ya lo descubríamos en otros live anteriores, que la comunicación no es solo si el niño habla o no habla, o sea, y lo hemos abordado con profesionales, con la misma Luisa, o sea, hay otras formas de comunicar también, no es solo que si un niño no verbal también comunica, digamos, o sea, o niña no verbal. Entonces se me hace muy relevante en todo esto, y lo que yo sé que va a entrar más adelante, esos 2 elementos, o sea,
conocer a mi hijo o a mi estudiante, porque yo sé que nos ven muchas personas al rubro de educación, darme ese tiempo, darme ese espacio de conocer, darme ese momento de vincularme en el fondo, porque ahí yo voy a poder hacer todas esas cosas que tú ya estás empezando a enunciar. Esto, por ejemplo, el ver qué cosa detonó una conducta. Si yo no conozco al niño, me va a costar trabajo leer eso, por ejemplo, cuál fue el elemento, la situación, o etcétera, que, por ejemplo, provocó alguna reacción en particular. Aquí mi suegra está opinando. Dieguito no se pone agresivo cuando quiere algo, es cuando uno no le entiende o algo le molestó. Puede ser un ruido o uno hace algo que, por ejemplo, lo pasas a llevar o tomas algo como que no hablas, si ahí de esa parte no te entiendo bien cómo estás escribiendo, Luisa. Pasas a llevar o tomas algo como no hablas, si es el problema. Ya, o sea, aquí está diciendo claramente que cuando él se enoja, que a mí en modo mamá me pasa mucho eso, que cuando no se le entiende lo que quiere decir, en el caso de mi hijo y acá también, cuando uno no le entiende, como que eso los desespera harto, la verdad. Por lo menos a mi hijo también le pasa lo mismo, cuando mi hijo habla, pero muchas veces uno no entiende lo que está hablando porque, digamos, morfosintácticamente la oración que estructura no es, o sea, son palabras, pero el mensaje no se logra captar, y eso le genera una frustración bastante importante. Sí, pues es un poco lo que estábamos hablando, que los orígenes pueden ser de todos estos tipos. Por ejemplo, aquí en el caso de Diego, claro, hay un origen sensorial y un origen comunicativo también. Ya, entonces, claro, no siempre es por la misma causa. Y por eso que es importante, por ejemplo, situaciones como la que tú decías, y lo vamos a hablar más adelante aquí, o sea, no hay forma de intervenir si yo no lo conozco primero, porque para poder identificar de dónde vienen las conductas tengo que conocerlo muy bien. E incluso hay veces que, por ejemplo, yo le hago la pregunta, no sé, pues llega una mamá y yo le digo, bueno, pero ¿y qué crees tú que es la causa de lo que pasó? Y no es una pregunta que uno responda tan fácil, a veces tiene como que entrar a analizar. Entonces es un tema que hay que poner mucha atención y mucha dedicación también, porque no es un tema fácil y tampoco es algo tan fácil de intervenir. Y claro, y de que... Porque a mí la neuróloga fue la primera profesional que me mandó porque bueno, yo le conté le describí algo que yo en ese momento yo no sabía, y ella me explica que lo que yo le estaba describiendo era una estereotipa. Entonces me dice, eso quiere decir que se descompensó, entonces tú tienes que ver qué es lo que lo descompensó. Y a mí en ese momento la neuróloga me estaba hablando en chino mandarín, o sea, y yo me sentía que era la peor mamá de todo el universo y sus alrededores y más allá, porque yo de verdad lo miraba y yo no entendía, por más que lo miraba, por qué hacía esa estereotipa. No lograba yo entender qué era lo que en ese momento lo desregulaba. Y ahí, y quizás sería tema para otro live, se me está ocurriendo en este momento con usted misma, cómo el adulto a cargo, sea mamá, papá, cuidador, cómo se maneja también la frustración que uno siente ahí, porque es bien jodido. O sea, por lo menos para mí, levanten la mano, chiquillas, si estoy sola en este mundo, a ustedes también les pasa, porque el ser la mamá y todo, yo lo llevé 9 meses, lo parí, en fin, y vivo todos los días, y uno no, por más que uno le pone ganas, y trata y no, la verdad, como que no le achunta o no lo logras llegar, eso de pronto genera harta ansiedad y frustración también. Ya díganme al tiro si estoy hablando lentera. Sí. No, pero yo creo que pasa, Aurora, ¿sabes por qué? Porque como en muchas otras cosas, cuando uno está inmerso en la situación, no es lo mismo que verlo desde afuera. Por eso que siempre es importante buscar apoyo y otra mirada, porque no basta con ser la mamá. Cuando uno está, y lo hemos hablado nosotras también, cuando uno está ahí, uno normaliza un montón de cosas porque son pan del cada día, 24 horas al día, cosas que quizá a uno no le llaman la atención, y el peso siempre está como en uno, ¿cierto? Que está ahí como a cargo de... Pero a mí me pasa, imagínate, yo soy la mamá, soy psicóloga, trabajo en temas de comportamiento y se me pasan cosas de mi hijo también. Porque el rol de uno como mamá está como primero ahí y la mirada de mamá es distinta también.
Ya, mira, qué bien me siento en este momento. Marian levantó la manito. María Pilar, no eres la única. Ana Luisa, cuesta. Uno se siente horrible. La Luisa, levantan la mano. Chiquillas, son las más lindas del mundo, pero había un comentario antes. Muchos chicos se alteran cuando... yo cada día estoy más ciega, les pido disculpas. Cuando María Pilar dice, muchos chicos se alteran cuando una no les entiende o no consiguen lo que quieren. Lamentablemente no te repiten lo que quieren decir. Ana Luisa aporta que las crisis son difíciles de controlar cuando pasa, yo cambio la atención a otra actividad. Eso es una muy buena técnica. Acá hay más manos arriba. Varios están levantando la mano de que la frustración, lo que digo yo, el manejo de la frustración de uno cuando uno quiere ayudar y sabe y trata y no resulta. Continuamos. Yo voy a tener la cajita acá, así que usted me avisa. Sí, yo te aviso. Yo lleve toda la tarde cómo modelar la cajita. Bueno, vamos a hablar igual de todos esos temas que están comentando ahí. Ya el tema de cambiar el foco de atención, súper buenas técnicas, las vamos a ver también ahora en un ratito. Y bueno, ya hablamos de todo, de los posibles detonantes, ¿cierto? De los comportamientos que están a la base, de todo eso, y ahora vamos a hablar, bueno, ¿y cómo sería el tratamiento para este tipo de conductas, ¿cierto? Asociados al TEA. Y primero comentarles que el tratamiento de los problemas de conducta requiere sí o sí un plan multidisciplinario, ¿ya? Y detallado de las conductas que quiero trabajar y de todos los contextos en lo que transita la persona con autismo, que es un poco lo que ya les había comentado. Lo que se hace es un plan funcional donde se usan registros, ¿ya? Generalmente yo uso registros de conducta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mamá me dice, tiene un problema de, no sé, pues me pega. Y yo digo, pero bueno, regístreme. ¿Cuándo fue? ¿Con quién? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Como un registro general que uno use. Yo aquí les puse como un ejemplo, ¿ya? Que me parece que puede ser útil. Entonces, yo tengo el ejemplo aquí que dice, cada vez que Juanito se enoja, golpea a su mamá y tira las cosas. Ese es como el motivo de consulta que generalmente llega a la mamá, ¿no? Es que cada vez que se enoja, tira las cosas. Pero bueno, tenemos que... Esa es la situación. Entonces nos podemos poner como buscando el origen, ¿ya? Entonces podría ser situación 1. Antes de esos eventos de agresividad hay una sobrecarga sensorial y Juanito no logra manejar la situación y por eso se altera, ¿ya? Entonces ahí, claro, la consecuencia es que él se enoja, golpea y tira cosas, pero anteriormente hubo una sobrecarga sensorial, ¿ya? ¿Por qué es importante identificar eso? Porque en ese caso se requiere, como sale la flechita ahí, principalmente intervención desde la terapia ocupacional, ¿ya? Tenemos que trabajar ahí el tema de la sobrecarga sensorial. Podría ser la situación 2 también. Juanito intenta expresar lo que quiere, que es lo que ha salido como bien común ahora, o lo que necesita, pero como no logra hacerse entender, se frustra y termina agrediendo a las personas. En ese caso, la intervención principalmente sería fonoaudiológica. ¿Por qué digo principalmente? Ya porque, aun cuando sea la situación 1, 2 y 3, la causa que sea, hay una mala conducta también, ¿ya? Entonces ahí es como principalmente desde alguna área, pero también va desde el tema conductual de la psicología, ¿ya? Si yo identifico que la situación es la 1 o la 2, tengo que trabajar eso para manejar el tema que está afectando, pero también tengo que ayudarlo es lo que se llama el apoyo conductual positivo, ¿ya? No basta con decirle lo que no puede hacer, no basta con decirle no puede ser agresivo, tengo que darle la conducta alternativa, ¿cierto? Te frustra esto porque no lo puedes expresar, pero tengo que ayudarlo a resolverlo de otra forma, ¿ya? Y también estaría la situación 3. Cada vez que Juanito grita o golpea, sus papás le dan lo que quieren para que se calme, ¿ya? Que también es como algo bien común. En ese caso estaríamos frente a una situación de problema de conducta como más puro y eso ya es como más propio de mi área, ¿cierto? Como trabajar ahí. En ese caso, ¿dónde hace la intervención? Con los papás, ¿cierto? Para ayudarlo a identificar situaciones, ayudarlo a resolver situaciones sin reforzar estas conductas que no son tan adecuadas. No sé si quedará como claro con este ejemplo. A mí me queda clarísimo, digamos, pero te tienen una pregunta que dice, Marian, dice, ¿cómo saber que un niño está iniciando con problemas de conducta por la frecuencia de estas acciones agresivas? ¿Algún tip al respecto?
Lo que pasa es que en realidad, si aun cuando sea la primera vez que se produzcan este tipo de conductas, hay que atajarlas. Ya no esperemos a que sea algo recurrente, porque es como lo que yo comentaba antes, si esperamos mucho, se refuerza la conducta. Por ejemplo, si él gritó y consiguió lo que quiso una vez, 2 veces, 3 veces, o sea, quitarle ese refuerzo va a ser mucho más difícil si esperamos mucho. Entonces yo sugeriría no esperar, no esperar y como atajarlo a tiempo, como se dice. Si el tema aquí es identificar de dónde viene, ¿ya? De dónde viene para poder dar la intervención correcta. Ese es como el punto. ¿Sí? Es que veo una... Ya. Bueno, y aquí tengo algunos tips como de algunas estrategias como que podemos usar en la casa, ¿cierto? Para cambiar la conducta como en ciertos momentos, ¿ya? Y oye, en primer lugar... Sí. Ahí a las chiquillas. Mira, ya van 2, te lo tengo que decir, Leslie, ya van 2 comentarios claritos, está muy claro, explicado, están agradeciendo de que se te está entendiendo todo muy bien, y no son comentarios galleteados ni mucho menos, son comentarios totalmente espontáneos. Así que decirles a todas las chiquillas, chiquillos, y no tan chiquillas ni tan chiquillos, a todos los que lo están viendo, que aquí, todos los que querían tips, lápiz y papel, porque pueden después ver el live en la grabación en YouTube, pero igual acá pongan harta atención, y a todos los que trabajamos en educación, que esto también nos va a servir muchísimo. Ay, qué bueno que se está entendiendo, porque mi preocupación era esa, en realidad, que poder ayudar en el fondo, ¿cierto? Porque qué importante para uno, como mamá, como papá, como cuidador, tener información que no tenía antes, pues, para poder manejar la situación de la mejor forma posible. Bueno, aquí como primer tips yo puse como en términos generales qué hacemos como respuesta a las crisis, ya, porque las crisis van a suceder, ya. Entonces yo creo que en términos generales, porque igual va a depender de cada caso, ya, pero en términos generales, cuando están muy alterados, lo mejor es como llevarlos a un lugar donde puedan estar solos, donde yo los pueda alejar como del entorno, pensando como sensorialmente, como del bullicio, de la cantidad de gente, ya, primer paso como para bajar la ansiedad como sensorial, ¿cierto? Me lo llevo a un lugar, depende de la persona, si lo dejo solo con todas las medidas de seguridad, o la persona más cercana se queda y lo apoya, ya, porque eso también es como individual. Ahora, ¿qué es importante en estos casos? En estos casos de crisis, las palabras no son como lo más adecuado, ya, entrar como en explicaciones y en decir por qué esto no se hace, o por qué te estás comportando así, no es el momento, ¿ya? Después de la crisis siempre va a haber un momento como para conversar, como para poder aclarar las cosas, pero en el momento concentrarnos como adultos en bajar los niveles de ansiedad y lograr la calma, ¿ya? Y para eso lo más importante es que nosotros no podemos entrar en crisis, nosotros tenemos que mantener la calma para poder transmitirla, ¿ya? Y no es fácil, todos los que hemos estado en esa situación, se escucha más fácil de lo que es, ¿ya? Y yo lo sé, pero es muy importante que podamos estar calmados. Aquí yo les puse como unos tips, por ejemplo, de cambiar su estado emocional, ¿ya? Lo habló una mamá por ahí, como que cuando están como muy enfocados en algo y frustrados, uno como que siempre tiene que tener a la mano qué es lo que más le gusta y le cambia el foco de atención. O algo que lo haga reír, le cambia el estado emocional, cualquier cosa que lo haga bajar el nivel de intensidad, ¿ya? Aquí yo le puse unos dibujitos abajo de qué es lo que usamos, ¿ya? Generalmente en terapia, y la Aurora es usuaria de todas estas cosas que están ahí. Y usamos, por ejemplo, hay una estrategia que se llama el rincón de la calma, ¿ya? El rincón de la calma es básicamente cualquier lugar de su casa que usted destinó para que el niño se pueda sentar ahí y bajar sus niveles de ansiedad. Ya no necesita ser... Lo muestro. Sí, tú tienes tu rincón de la calma ahí, si lo pueden mostrar, por muestro, favor. Mi apoderada estrella. Voy a poder desconectar el micrófono. Usted sigue. Ya. Bueno, entonces está lo que es el tema del rincón de la calma. Les comento mientras, es como un lugar que uno destina, le pone un cartelito ahí, ¿cierto?, de rincón de la calma, y le enseño que es un lugar al que él puede acceder cuando se sienta muy frustrado o muy enojado. Ya eso va acompañado, claro, de todo un trabajo, ya en emociones. Es como un trabajo bien largo que uno hace con los niños. Y en ese lugar del rincón de la calma yo puedo tener una cajita con todos los elementos que yo crea que lo pueden ayudar a calmarse.
¿ya? Y ahí la Aurora también se los va a mostrar porque ella también lo tiene. Ahí está el rincón de la calma. Voy a... Espérame cómo era esto. Ahí. Ya, chiquillas y chiquillos. Esta es mi casa habitación. Ahí está el letrerito. El rincón de la calma. El rincón de la calma. Tiene un abanico. Ahí la Leslie podrá explicar ahí el abanico. Espero que Leslie se está viendo, ¿verdad? Y acá, en el caso de mi hijo, hay una alfombrita y hay un cojín. No sé si se ve ahí. Y la cajita. Ahí está la cajita. Ya, Leslie, usted vaya hablando y yo voy mostrando. Ya, súper bien. Ahí está como en real. Sí, todo lo que uno usa, sí. No es discurso. Con el Víctor usamos todo. Todo lo que está ahí lo usamos. Ya, entonces, en esta pues mira, yo les contaba, sí. En esa cajita encontramos todas aquellas cosas que yo identifiqué que pueden ayudar a calmar al niño en particular. Por ejemplo, nosotros ahí con por ejemplo, para comentarlo, en el caso del Víctor, lo que pusimos dentro de la caja fue una conversación con la fonoaudióloga y con la terapeuta ocupacional. Consideramos todos los aspectos que podían ayudarlo a él. Ya no es como algo propio como desde mi área. Ya entonces en la cajita del Víctor hay para pintar con témperas, claro, dibujar. Está un dibujo del balón terapéutico que también le gusta mucho al Víctor, lo usa, está ahí, hacer burbujas. Eso es como personalizado, ¿cierto? Como sí. Por eso que yo le decía que hay que conocer a la persona, hay que conocerle y saber qué es lo que lo calma y tenerlo a su acceso cuando lo necesite. Usar las masas, ¿cierto? Que es eso como bien sensorial. Y lo otro que mostró Aurora ahí, el tema del abanico, esa es una técnica que usamos con el Víctor para ayudarlo a el trabajo emocional, a la regulación emocional. Entonces en ese abanico va desde el estado más como tranquilo hasta el estado más furioso. Sí. Es lo que está ahí. Entonces lo que está como más celeste es como un estado así como muy tranquilo, casi de sueño, ¿ya? Y el abanico avanza hasta el estado más furioso, que es el que está en rojo, y el central es como el estado neutro, ¿ya? También hay unos que, sí, hacen como un termómetro de emociones, ¿ya? Pero yo le comentaba a la Aurora que a mí me gusta más esta técnica porque en la vida real el estado como normal que uno esperaría es como un equilibrio, ¿cierto? Entre lo tranquilo y lo alerta, ¿ya? Es como una cosa neutra. Entonces para un tema como de educación en emociones yo prefiero ese formato. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando, por ejemplo, el Víctor aquí se está dando cuenta que se está enojando, ahí Aurora le señala en qué lugar del abanico está y le ofrece el rincón de la calma o la caja para poder bajar los niveles de ansiedad. Y eso es todo un trabajo previo, ¿cierto? Primero hay que enseñarle cuáles son las emociones, a reconocer emociones. Es todo un trabajo, pero tiene frutos. Por lo menos hemos tenido buenos resultados, ¿cierto, Aurora? ¿Tu opinión ahí respecto a eso? Sí, creo que es súper bueno porque cuando trabajamos este live antes cuando lo preparamos con la Leslie, yo le decía que para mí era súper valioso que ella hablara, porque es psicóloga lógicamente y tiene todas las herramientas desde ahí, pero también es mamá de un niño que está dentro del espectro autista y eso le da el saber del día a día. O sea, ella se puede conectar muy bien con otras mamás como yo misma, que tenemos niños con TEA, porque sabe de lo que pasa en la vida real, ahí como cuando dicen otras cosas con guitarra. Y claro, esto no es poner un cartel, hacer unos pictogramas y listo, magia, no. O sea, eso es lo primero. O sea, es un trabajo previo largo de planificación. Estos pictogramas están hechos a la medida y de acuerdo a los intereses y necesidades específicas, en este caso de uno de mis hijos, y luego viene todo un enseñarle a él qué es esto, que cómo se llama, que qué es, que cuándo lo ocupo, que cómo lo ocupo, y eso es un tiempo largo. Ahora, para mí el aprendizaje que ha tenido mi hijo con respecto a esto ha sido muy, muy importante y como profundo y superó las expectativas que yo tenía. ¿En qué sentido?
en que yo siento que se le está enseñando, y de hecho él ahora verbaliza la palabra ya me calmé, él verbaliza eso, ya me calmé. Entonces él hoy día, ahí la Leli no sé si tendrá mejor memoria que yo, porque no sé hace cuánto que estamos con esto, no me acuerdo, pero hoy día él cuando se pone muy fúrico, a veces él solo viene a este lugar, ya no es necesario que todas las veces lo traiga yo, por ejemplo. Y él como que el aprendizaje que más ha tenido es como que si él se siente como muy enfadado, enojado, rabioso, como que tiene que parar, detenerse para calmarse. Y eso es un aprendizaje que yo siempre le he dicho a la Leli, que muchos adultos no lo tenemos. O sea, esa conciencia emocional de saberme que estoy mal o que no estoy en mi mejor momento, básicamente, y que necesito pararme y calmarme, digamos. Entonces, es un aprendizaje como bien profundo si uno lo ve así, y es un aprendizaje para la vida, o sea, no es como extingamos una pataleta, o sea, no es, yo siento que es algo mucho más profundo que eso, es todo un aprendizaje emocional que le sirve para la vida, digamos. Y yo incluso como profe pensaba, esto deberíamos hacerlo tupido y parejo, o sea, a veces que no me siento bien, me siento enojado, me siento alterado, dame 5 minutos y sigo, digamos, o sea, porque estamos inmersos en una sociedad que es muy de que no te deja parar, de que te tenés que estar constantemente produciendo no sé qué, digamos, pero entonces en ese sentido, pero es harta pega previa y bueno, durante, o sea, y eso me parece importante decirlo, o sea, no, acá con Leslie estamos tratando de darles tips y que vean que en la vida real se hacen, que no quedan así como en el PPT list, de verdad se hacen, pero hay que ponerse el overall y todos los días, digamos, porque si no, uno lo hace una vez y después nunca más, o queda ahí de adorno, la verdad que no va a pasar nada, digamos. Eso. Me cansé con la... No, pero sí, súper bien explicado en realidad, porque ese es el tema del trabajo que uno debiese hacer. Ya no solamente es quitar la mala conducta, sino que hacer un trabajo para que le sirva como para la vida. O sea, por ejemplo, en este caso no era solo que el Víctor se calme, sino que hacer una educación emocional, reconocer cómo me siento y qué hago con eso. Sí, ese es como el tema al final. Es como el camino más largo, pero el que va a servir como para más adelante. Mi suegra está haciendo una pregunta, dice, en mi caso, como Dieguito no habla, no se puede hacer eso de la cajita y el rincón, porque cuando Dieguito le da el enojo, yo le doy agua, le doy algo para comer, algo que le guste, trato de no hablar o lo llevo a su cama elástica con su pelota terapéutica. Y a veces logramos tranquilizarlo, otras veces no hay caso y lo dejo solo en su pieza con la puerta cerrada y varias veces funciona, pero a mí me da pena. Sí, lo que pasa es que, claro, no es excluyente que tenga lenguaje para hacer este tipo de técnicas. Quizá habría que hacer ciertas adaptaciones, ¿cierto? En la forma en que nos vamos a comunicar con él para esto, pero sí se podría hacer. Ya, pero claro, es como habría que identificar qué es lo que le sirve a él como para bajar los niveles de las crisis y para poder intervenir, pero sí se podría. Yeah. Sí se podría. Ya, seguimos entonces, para que alcancemos. Sí, vamos a tener que hacer parte 2. Sí, me voy a apurar. Bueno, y aquí tenía como otros tips que están como bien relacionados con lo otro, ¿ya? Uno son las adaptaciones como ambientales. Ya retirar estímulos como de hiperestimulación sensorial o crear una estructura lo que más podamos ya dentro de la casa, ya como en el fondo conocer qué es lo que quizás lo estimula mucho o le provoca ciertas reacciones y cómo modificarlo en la casa. Y aquí también cae el tema de las estructuras y las rutinas y las ayudas visuales. El tema de las estructuras y las ayudas visuales son muy beneficiosas para el tema de control de conductas, ¿ya? Porque los horarios lo ayudan a anticipar secuencias, las imágenes le ayudan y le recuerdan cómo tiene que hacerlo, entonces le evitamos muchas frustraciones, ¿ya? Entonces aquí usamos harto el tema de las agendas visuales, ¿ya? Es que en la que viene después hay imágenes, pero tú también tienes agendas visuales en tu casa múltiples, ¿ya? Sí, es verdad.
Es verdad, Todos tenemos. Tengo aquí. Miren, yo aquí les iba a mostrar. Esta es la que tú tienes, pero esta es la de mi hijo. ¿Ya? Para que vean que todo lo que yo les doy a mis niños, yo también lo uso con mi hijo, ¿ya? Esta es la agenda, que es la misma básicamente que uso con la mayoría, pero la de Esteban, ¿ya? Entonces, esto es una agenda visual. En el fondo, mostrarle en una secuencia qué es lo que va a pasar en el día, ¿ya? Entonces, eso ayuda como a calmar la ansiedad, los ayuda a ser un poquito más autónomos, independientes, y eso también los ayuda como en su seguridad personal para poder expresarse como con más seguridad cuando algo les molesta, ¿ya? Y también el último tips que yo había puesto ahí es el tema de la autoevaluación, ya que yo creo que es el más importante quizás de todos, ya que es siempre importante yo estar súper consciente de qué es lo que me funciona y lo que no me funciona. Porque es lo mismo que cuando los niños aprenden una mala conducta porque alguna vez les funcionó, nosotros también tenemos que estar súper claros de qué me funcionó para repetirlo otra vez, ¿ya? Entonces, como bien atenta ahí, ¿qué es lo que hice bien para volver a repetirlo? ¿Ya? Y ahí yo le puse unas fotos como de ejemplos, ya como de agenda de anticipación. Este que dice ahora después, es como lo mismo de la agenda de anticipación, sí, no te preocupes. Es lo mismo, es una agenda de anticipación, pero más básica, para niños más chiquititos. Solamente con 2 secuencias, lo que voy a hacer ahora y lo que voy a hacer después. ¿Ya? Y ahí son como imágenes de la metodología Teach, como para estructurar ambiente. Pero eso da como para otro tema, en realidad. Ya. Y a modo de conclusión, un poco todo lo que hablamos hasta ahora. En primer lugar, los problemas de conducta ocurren con frecuencia asociados al autismo, ya que los síntomas como que están a la base y los que están al mismo tiempo, ¿cierto? Los comórbidos están a la raíz del problema, es lo que hablamos. Hay dificultades cognitivas que están relacionadas también con la empatía, con la comprensión social, con las funciones ejecutivas, que también están relacionadas con la conducta, que el tema ahí es identificarla. Y lo esencial es poder hacer un análisis del funcionamiento de todo lo que pueda estar interviniendo en la conducta de este paciente, ¿cierto? Y hacer un registro. Es como el resumen de lo que hablamos. Y una vez que yo ya tengo identificado que lo detonó, lo registré, la base del tratamiento aquí es que sea multidisciplinario y aplicado a todos los contextos. O sea, es algo que tiene que tener una mirada múltiple, ¿ya? Porque ya vimos que los orígenes no son solo de conducta. Hay orígenes que son desde el tema de la comunicación y orígenes que son sensoriales. Entonces, si los orígenes son múltiples, la intervención tiene que ser múltiple también, ¿ya? Y aquí yo hice como un apartado de farmacología, que yo no me referí tanto a esto como tratamiento porque se habló el viernes, ya en el tema del live. Y yo solamente voy a decir que en cuanto a farmacología, la farmacología sí funciona en algunos casos, pero que quede muy claro que no hay ningún medicamento para tratar autismo, ¿ya? Lo que hay son medicamentos para tratar trastornos asociados, como la hiperactividad, por ejemplo, ¿ya? Pero no hay nada que me ayude con el autismo. Y ahí después tengo una... Aurora, eso. Yo ahí les puse un dibujito de... Hay una página que se llama El sonido de la hierba al crecer, ya que tiene muchos temas sobre autismo muy buenos. Y yo de ahí saqué como esta imagen que habla de las conductas disruptivas, ¿ya? Y que siempre hay un motivo. Dice que cuando estoy confundido o excitado, puedo tener una rabieta, y eso no significa que soy un niño mal educado. Siempre hay una razón para mi rabieta, y es importante que tú lo averigües para que me puedas ayudar. Y eso es como el resumen de todo, al final. ¿Ya? Y por último, no sé si alcanzo, si puedes pasar a la siguiente, Aurora. Estoy como flash. Y para terminar, no sé si se nota ahí, pero yo busqué como esta imagen, ya, porque es súper importante. Un papá preguntando, hijo, pero ¿por qué eres así? Y tenemos que tener súper claro que los hijos son el reflejo de nosotros, ¿cierto? Entonces, si yo le voy a pedir a mi hijo que tenga buenas conductas y que no reaccione de forma agresiva, yo tengo que tener buena conducta y no reaccionar de forma agresiva. Y no es fácil, yo lo sé súper bien, porque uno está estresado constantemente, sobre todo al inicio, ¿cierto? Pero tengo que tener en la mente de que tengo que tener una buena reacción para yo poder educar emocionalmente a mi hijo. Ya no le puedo dejar esa tarea ni al psicólogo, ni a la fonoaudióloga, ni a la terapeuta, ¿cierto? Es una tarea propia. Ya, entonces yo ahí puse, no sé si se ve muy bien, pero hay que aprovechar los momentos de enfado o de molestia para enseñar a mi hijo cómo lidiar con esta situación, ¿ya? No es fácil, pero tenemos que considerar estas situaciones como una oportunidad de aprendizaje. Generalmente los niños son súper concretos, entonces hablarle de cómo se debería hacer no es tan efectivo que como mostrarle cómo se debería hacer, ¿ya?
Entonces ahí como que uno le puede narrar, ¿no? Sabes que sí estoy enojada, bueno, ahí como hay varias como formas que podríamos hablar para largo de eso, pero si no hay mucho lenguaje, muéstrele cómo se reacciona ante una situación como estresante, ¿ya? Entonces, una vez que ya entendimos que el mal comportamiento de los niños con autismo no es intencional, ya es el primer paso para poder abordar el problema de una manera racional y enseñarle a mi hijo o a la persona que yo tengo a cargo a canalizar su frustración sin que eso me lleve a un mal comportamiento. Eso es como lo que yo quisiera como dejar. Entonces ya sabemos que el trabajo con un niño con autismo es constante, ya no solo en este tema, sino que en todo. Ya sabemos que van a haber muchas dificultades que van a surgir ahora y a lo largo de todo su ciclo vital, pero también ahora sabemos que con un poquito de orientación podemos ayudarlo a superar barreras como esta. Y eso es con lo que me gustaría que se queden. Así que eso. Siguen los comentarios de agradecimiento, resaltando de que explicas muy claramente, están agradeciendo mucho la información, los tips. Acá en comentario dice: felicitaciones a Leslie y Aurora por el trabajo realizado, es una ganancia para toda la vida. Muchas personas denominadas normales no tienen mucha conciencia de sus emociones y no todos se detienen para calmarse. Mariana Scorsoni dice: una organización completa de la intervención a seguir con el niño, tener paciencia y perseverancia, amor siempre. Y están pidiendo si podemos subir la imagen a Facebook del niño con el papá, la que acabas de proyectar en el PPT. Así que sí, no tengo problema. Puede usar toda la imagen que quiera. Pucha, qué bueno que se entendió. Qué bueno que se entendió. Y si igual alguien tiene alguna consulta o duda posterior, pueden escribirme igual ahí. Y yo no tengo ningún problema en poder responder después y ayudar con eso. Yo feliz, porque me costó convencer a esta mujer, tenía mucho pánico, sabía que esto iba a salir súper bien, así que de ahora en adelante va a estar todos los lunes. No voy a ser tan abusiva. Agradecerte, Leslie, hablando muy en serio, por tu tiempo, por tu disposición, por la preparación de esta presentación. Que Leslie, al igual que muchas, está con teletrabajo, que eso fácil no es, estar haciendo sesiones de psicología a niños pequeños a través de Zoom. Créame que no es un trabajo fácil, que requiere muchas horas de su tiempo y además más encima le están pidiendo un live, pobrecita, pero lo hizo fantástico, se le entendió todo. Yo creo que todas las personas que nos vieron se van con harto aprendizaje, con varias ideas que hay que lanzarse a la piscina nomás, chiquillas y chiquillos. Para las personas del rubro educación, que a mí me pone muy contenta que nos estén viendo, también está estos tips. Finalmente esta idea o este concepto de calmarse, por ejemplo, que yo lo encuentro bastante lindo. Estoy con problemas domésticos acá, perdón. Es un aprendizaje para la vida, como también comentaba Gloria Mérida, y es algo súper aplicable también, no solo para personas que estén dentro del espectro. Y lo que hablaba y desarrolló a lo largo de esta conversación Leslie, que la agresividad tampoco es algo inherente al espectro autista, pero para nada, digamos. Yo siento que es una conducta humana y que justamente como que la llave del éxito es buscar el origen y en función de ese origen buscar respuestas y cómo, ¿cierto?, mostrar y enseñar, en el fondo educar, de que puedo estar frustrado, puedo estar enojado legítimamente por algo, pero no por eso voy a agredirme o agredir a un otro, digamos, porque también tú mencionaste el tema de la autoagresión y cómo en el fondo poco a poquito vamos aprendiendo todos a convivir finalmente de una manera positiva, respetuosa, amorosa, que finalmente es lo que todos necesitamos, no las personas con TEA, sino que todas las personas. Entonces,
Por eso que nuestro eslogan como redes sociales es abrir puertas a la inclusión, porque la inclusión esto es para todos, no es restrictivo a las personas con TEA, y ojalá que se haya entendido nuestra máxima aspiración con Leslie, de que TEA no es sinónimo de persona agresiva, pero para nada. De hecho, ella y yo tenemos unos hijos preciosos, muy cariñosos, así que son muy lindas personas, así que qué lindo sería que se le empieza a sacar esa etiqueta, digamos.